Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las medidas de posición central. ¿Ok? A ver, para entender en primer lugar qué son las medidas de posición, nosotros vamos a definir como las principales medidas de posición a los percentiles, al decil, al cuartil o al quintil. Un percentil, por ejemplo, divide una muestra en 100 partes iguales. Un decil divide la muestra en 10 partes iguales. Un cuartil divide la muestra en 4 partes iguales. ¿Ok? Eso es como primer punto. Ahora bien, si nosotros definimos como nuestras medidas de posición central, ¿ok? Podemos decir que estas se van a dividir entre un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. ¿Ok? Si se tiene a manera de ejemplo 100 pacientes en espera, ¿no? En el hospital, yo para poder de repente saber, ¿no? A ciencia cierta en qué posición o en qué lugar o en qué posición van a ser atendidos de repente un grupo de niños respecto a lo que es la consulta de pediatría. Entonces el médico por lo general, no sé si alguno de ustedes que tenemos menores hijos los hemos llevado al pediatra, y después de hacerles algunos exámenes, algunos análisis, estos nos dicen, no, oiga, su hijo se encuentra en el percentil 30, está muy bien para su edad, o los controles van bien y todo el tema. Entonces ahí nos están hablando de percentil. O sea, me dice en pocas palabras que mi hijo se encuentra ¿no? En la posición número 30 de 100, por ejemplo, o 30 de 70. Entonces, de acuerdo a ello, yo puedo valorar, y hay escalas de medición. Quiere decir que que de 70 niños, su niño se encuentra en la posición 30, por ejemplo, o en la posición 50, respecto a quienes tienen mejores signos o síntomas de salud, ¿no? Que se encuentran mucho mejor de salud. Habrá otro niño que de repente ocupa la posición 60, obviamente va a tener va a estar mucho mejor propenso de repente a la salud, ¿no? Va a tener mucho mejor salud que un niño que se encuentra en el percentil 40. ¿Ok? Entonces nos está permitiendo comparar en cierta medida una posición de una posición de un valor, ¿no? Acerca de un tema específico. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder calcular las medidas de posición, siempre es necesario que para empezar los datos que nosotros dispongamos se encuentren ordenados. ¿Ok? Si mis datos no están ordenados, no voy a poder desarrollar o no voy a poder ubicar qué cosa es la posición, ¿no? Respecto a mi información. En este momento les estoy compartiendo la pantalla, ¿ok? Para que ustedes puedan observar y todos podamos ver en conjunto las medidas de posición que se va a estudiar. Ahora, para nosotros entender las medidas de posición central, a ver, un segundo por favor.
compartir la diapositiva. Ok. A ver, ahora les estoy compartiendo la diapositiva referente a medidas de posición. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la medida de posición, perdón, cuartiles. Los cuartiles me dicen lo siguiente, ¿no? Los cuartiles son en sí los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados. Y estos datos ordenados se subdividen en cuatro partes iguales. Llámese el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Por ejemplo, acá en el gráfico, de un 100% de datos, ¿ok? Este 100% de datos, si ustedes se dan cuenta, tiene un mínimo y tiene un máximo, ¿no? Y los datos están clasificados en orden creciente. ¿Qué quiere decir en orden creciente? De menor a mayor, ¿ok? Si tengo un 100% de datos, o vale decir tengo 100 datos, y la definición del cuartil me dice que se dividen en cuartos a los datos ordenados de cada conjunto de datos y poseen 3 cuartiles. Ok. Yo estoy dividiendo en cuántas partes iguales. Mis 100 datos los estoy dividiendo en 3, ¿no? No son en 3, sino los divido en 4 partes iguales. Ok. Acá tengo un 100% y parto por la mitad, ¿no? Que sería el cuartil 2. Tendría un 50% hacia la izquierda y otro 50% hacia la derecha. ¿Ok? A ese 50% de la izquierda yo lo divido en 1 y me queda ¿cuánto? 25% más 25%, los cuales hacen sumados un 50%, es decir, la mitad de la distribución de mis datos. ¿Ok? De igual forma, el otro 50% hacia la derecha lo voy a dividir también en 2 partes iguales. Quiere decir que voy a cortar por 25% más 25%. ¿Ok? Ahora podemos observar que de un 100% de distribuciones tenemos ¿cuánto? Tenemos 4 partes de 25%, ¿no? Ok. No nos olvidemos que para nosotros hacer el ejercicio de poder comenzar a dividir o hallar lo que son los cuartiles, debemos tener primero los datos ordenados, ¿no? En forma ascendente, de menor a mayor. Ok. Ahora bien, observemos acá este cuadrito que dice 25%, 25%, 25% y 25%. Y voy a indicar, en primer lugar, cuando teníamos un 100% de las distribuciones, partimos el 100% en 2, ¿no? Y ese 100% en 2 nos salió ¿cuánto? La mitad. Y la mitad corresponde al cuartil 2, o sea, a Q mayúscula 2, cuartil 2. ¿Ok? Listo. Del 50% que se encuentra a la izquierda, lo partimos en 2 y vamos a obtener, ¿qué cosa? El valor del cuartil número 1. Del otro 50% hacia la derecha, lo partimos en 2 y obtenemos, ¿qué cosa? El cuartil número 3. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros calculamos los cuartiles,
Estamos dividiendo en 4 partes iguales, ¿no? A los datos ordenados. Acá tengo una parte, 25%. Por acá tengo otro 25%. Voy a ponerlo de otro color. Por acá tengo otro 25%. Y por acá obtengo otro 25%. Ok. Entonces he dividido el 100% de datos en 4 partes iguales. Y estas 4 partes iguales se representan en ¿cuántos cuartiles? En el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, o sea, en 3 cuartiles. ¿Ok? Es por ello que si nosotros repasamos un poco la teoría, ¿qué me dice la parte teórica? El cuartil. Son los valores de la variable que dividen en cuartos a los datos ordenados. Cuartos, o sea, 4 partes. Cada conjunto de datos posee 3 cuartiles. ¿Ok? El primer cuartil, o sea, el Q1, es el número tal que cuando mucho, el 25% de los datos es menor en valor que el cuartil 1. El cuartil 1 me está representando a cuánto, al 25%, ¿no? De los datos. ¿Ok? El cuartil 1 me representa al 25% de los datos. Y cuando mucho, dice, el 75% de los datos es mayor que el cuartil 1. Si el cuartil 1 es 25%, el siguiente cuartil será la diferencia, ¿no? ¿Cuánto me queda? 25%, 25%, 25%. Si yo lo sumo, ¿me da cuánto? Me da un 75%. Es por ello que me dice que el 25% de los datos es menor en valor que el cuartil 1. Ok. Y cuando mucho, o sea, y como mucho, el 75% de los datos es mayor que el cuartil 1. O sea, si estos son solo el 25%, el resto es mayor, ¿no? Que el cuartil 1. O sea, es mayor porque acá tengo un 75%. Y 75% es mayor que el 25%. ¿Ok? El segundo cuartil. ¿Qué me dice el segundo cuartil? Es la media. ¿Qué entiendo yo por la media? ¿Por qué me dice que el segundo cuartil es la media? ¿Por qué? Acordémonos lo siguiente. En una distribución normal, nosotros dijimos que la normal tiene media 0 y desviación 1. ¿Ok? De un 100% de los datos de mi campana de Gauss, ¿ok? La línea que divide a la mitad, a ver, vamos a buscar un gráfico para poderlos ilustrar mucho mejor. Los cuartiles. Ya. Ahora estamos con esta diapositiva, ¿no? Ya. A ver, he colocado lo que es un gráfico para que podamos un poco ilustrarnos, ¿no? Aquí tengo una campana de Gauss. ¿Ok? La campana de Gauss siempre nos ayuda para ilustrarnos, ¿no? Para ilustrarnos una distribución normal. ¿Ok?
Nosotros sabemos que por definición, a ver, si nosotros observamos esta campana de Gauss y yo les pregunto lo siguiente, los datos que se encuentran dentro o debajo de la curva de esta línea roja, todos los datos que se encuentran debajo de la línea roja, ¿cuánto representan? ¿A cuántos me representan? Me representan obviamente a un 100%, ¿no? Acá tengo un 25%, que es toda esta parte blanca, ¿ok? En la parte derecha tengo otro 25%, toda esta parte en blanco. Voy a ver si puedo pintarlo. Ya. Toda esta parte que podemos ver acá, y de hecho que es la parte que estoy marcando de rojo, ¿ya? ¿A cuánto equivale? Me dice que está ocupando un 25%, ¿no?, de los datos que se encuentran debajo de la línea roja. A este otro lado, todos estos datos que tengo dentro de esta otra selección, ¿cuánto me representan? Otro 25%, ¿no? ¿Tendría cuánto? Tendría un 50% de los datos, ¿no? ¿Qué me queda? Me quedaría representar... acá tengo otro 50%. O sea, quiere decir que estos dos datos, o toda esta sección, toda esta parte, ¿ok?, me representa ¿cuánto? Un 50%, ¿no? Todo ello me representa un 50%. Todo esto de acá. ¿Ok? Pero este 50%, si ustedes se dan cuenta, están repartidas o están divididos en dos partes, ¿no? Acá hay una línea central, ¿no? Quiere decir que acá tengo un... ¿cuánto? Tengo un 25%. Y a este otro lado tengo otro 25%. Que sumados ambos me dan ¿cuánto? Un 50%. Ahora, si acá ubicamos los cuartiles, ¿ok?, la medida de posición, de un 100% de datos que se tienen, voy a borrar un segundito, por favor. Ok, listo. Entonces, entendida ya esa parte, porque es clave, es esencial, ¿qué me dice acá? Yo sé que de un 100% de datos, esto es lo que yo les manifestaba, de un 100% de datos, la mediana, ¿qué es lo que hace la mediana como medida de tendencia central? La mediana en este caso me divide, ¿no? Por teoría sabemos que divide divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿ok? Todo lo que se encuentra de la línea roja hacia la derecha, o sea, todo hacia la derecha, ¿cuánto vale? Vale un 50%, ¿no? Que sería la mitad de los datos de mi distribución, ¿de acuerdo? Y el otro 50% que va hacia la izquierda también vale ¿cuánto? Otro 50%, ¿ok? Entonces tengo 50% hacia la derecha y tengo 50% hacia la izquierda. ¿Y quién me halla esa función? ¿O quién me halla, o qué medida me halla ese valor? Es la mediana, ¿ok? La mediana. Me divide mi distribución, o me divide los datos en dos partes iguales. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver acá la media?
Cuando la media es cero, ¿ok? Cuando la media es cero, se va a encontrar en la mitad, ¿no? Justamente en la mitad de mi distribución, en la mitad de la posición. Si acá hay 100, la media ocupará la posición 50, ¿no? Porque 50 es la mitad de 100. Y la mediana en este caso, como me está dividiendo la distribución en dos partes iguales, también la mediana va a ser 50. 50% a la izquierda y otro 50% a la derecha. Me dividió también el conjunto de datos en dos partes iguales. Ok. Es por eso que se dice que la media, la mediana, el ME, y la moda son cero, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se encuentran en esta posición de la línea roja, ¿no? La moda es el pico más alto, ¿no? ¿Hasta dónde he llegado? Y en este caso la moda igual es cero. Por lo tanto, media, mediana y moda es cero. Y si lo comparamos con los cuartiles, me dice que el cuartil 2 es equivalente a ¿qué cosa? A la mediana, ¿no? El cuartil 2 es equivalente a la mediana. Porque el cuartil 2 también me parte la distribución en dos partes iguales. Entonces yo lo relaciono también con la mediana. ¿Ok? Para entender esa parte y que el resto se nos haga mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ok. Cualquier duda que tengan respecto a cuartiles o medidas de posición, la vamos a estar aclarando con los ejercicios desarrollados en clase. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vayamos con lo que son los percentiles. El percentil, si nosotros estamos observando la imagen, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros podemos de repente observar? El percentil, jóvenes, son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. ¿Ok? Percentil, acuérdense de 100. 100. ¿Ok? La teoría me dice, son los valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 subconjuntos o en 100 partes iguales. Cada conjunto de datos tiene 99 percentiles. Cada conjunto de datos tiene ¿cuántos? 99 percentiles. El késimo percentil, o sea, P sub k, es un valor tal que cuando mucho, o sea, k%, de los datos son más pequeños que el valor de P sub k. Y cuando mucho, 100 a la menos k por ciento de los datos es mayor. A ver, para poder disgregar y para poder entender, digamos, mucho más fácil el manejo acá de lo que son los percentiles, vayamos a este gráfico. ¿Ok? Lo primero, no nos olvidemos de ordenar, ¿no? De clasificar los datos en orden creciente, de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Ok? Ya. Una vez que yo he definido el dato de menor y el dato mayor, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a distribuir ¿en cuántas partes? ¿En cuántas partes tengo que distribuir un percentil? ¿En cuántas partes iguala? Percentil. Vamos a buscar un gráfico para que
podamos entenderlo mucho mejor. ¿Ok? Percentilizar. Esto de percentiles, jóvenes, lo ocupan mucho los doctores, ¿no? Para poder indicar, para poder los grupos. Está bueno. Un segundo, por favor. A ver. De acuerdo. Okay. A ver. Una diapositiva y aquí. Ya. A ver, estamos observando lo que son los percentiles, ¿no? Percentiles corresponden a 99 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. ¿Por qué 99 valores y no 100? Si el percentil me dice que divide en 100 partes iguales, ¿no? Acá tenemos una recta. Si ustedes se dan cuenta, tengo acá tengo 100 datos, y estos 100 datos los estoy dividiendo en ¿cuántas partes iguales? En 100 partes iguales, ¿no? ¿Ok? Pero esas 100 partes iguales, voy a obtener ¿cuántos valores? Solo 99. Si yo cuento estos espacios, por ejemplo, lo voy a marcar. Si yo cuento ese espacio, hay una posición, ¿no? Acá habría otra posición, otra posición, otra posición, otra posición. ¿Ok? Y cuando llego acá a la posición 98, esta es la posición 98, ¿no? Y acá tengo la posición 99. ¿Se dan cuenta? Es por eso que decimos que son 99 partes iguales. ¿Ok? Y de esas 99 partes iguales, yo estoy ordenando los datos en 100 partes. ¿Ok? Por lo tanto, el primer cuartil, el primer percentil P1, es el valor por debajo del cual o en el cual se encuentran el 1% de los datos. El vigésimo percentil o el percentil 20, que es el valor por debajo del cual o en el cual se ubica el 20% de todos los datos. ¿Ok? Me pueden decir de repente que calcule el percentil 10, o que calcule el percentil 20, o el percentil 90, o el percentil 99, o el percentil 12, o el percentil 27. ¿Ok? Cualquier posición menor al percentil 99 o menor o igual a 99, voy a poder calcularla en base a qué cosa, en base a medidas de posición, en este caso percentil. ¿De acuerdo? Ok. Ya. A ver. Entonces, les voy a dejar un ejercicio para que puedan ir desarrollando, por favor. Y en unos 5 minutos
vamos a poder resolverlo, ¿ok? Y poder ver si se entendió el concepto. Les voy a compartir acá una imagen, a ver si me ayudan por favor, de nuestro primer ejercicio. Acá. El ejemplo 1, perdón, voy a compartir la pantalla. Compartir. Ok, ya. Ahora sí están viendo. El ejemplo 1. En la siguiente distribución calcula el percentil 20 y el percentil 95. ¿Ok? Tenemos acá un intervalo de 50 a 70 y la respectiva frecuencia. Ok. Entonces, tratemos de resolver por favor el percentil. Ahora bien, en la fórmula para nosotros poder ubicar lo que es el percentil, lo primero que debemos saber qué cosa es la localización, ¿no? Mi fórmula me dice que el percentil K, o sea, el percentil 20, por ejemplo, es igual al límite inferior más, paréntesis, n por K. N me representa mi conjunto de datos o mi muestra. El valor K me representa, el valor K me representa el valor K, jóvenes, me representa el percentil al cual yo voy a hallar, ¿no? Si es el percentil 20, el 30, el 40. Y todo ello dividido entre 100, porque voy a dividir en 100 partes iguales. ¿Ok? Esta pequeña parte, n por k, entre 100 menos f mayúscula, f sub i menos 1, me hace referencia a la frecuencia acumulada, ¿no? Anterior de mi clase percentil, entre la frecuencia del intervalo y todo ello por la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, como primer punto, tengo acá intervalos, tengo frecuencia. ¿Qué debo calcular a este lado? Porque para hallar el percentil, primero tengo que localizar, ¿no? ¿En qué intervalo o con qué intervalo voy a trabajar para calcular el percentil 20 que me está pidiendo y el percentil 95? Ok. Esta primera porción, el n entre 100 por k, únicamente me va a localizar la posición estimada del percentil para yo poder identificarla ya correctamente en mi intervalo. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos entonces, por favor, son 10:40, 5 a 7 minutos, por favor, para ir resolviendo.
¿Cómo estamos, jóvenes? ¿Estamos desarrollando? ¿Pudieron ya calcular la frecuencia acumulada o hallar la posición de acuerdo a esa formulita? Acá está la fórmula de la localización e identificación. ¿Ok? Simplemente, a ver, para empezar, tienen que hallar acá la frecuencia acumulada, ¿no? Si tengo acá la frecuencia, la acumulada sería, para mi primer valor sería 30, ¿no? 30 más 50, 80, y así sucesivamente, para calcular la posición. Luego de ello, simplemente identifican cómo está localizada n entre 100 por k. El ejercicio me pide que calculen el percentil 20, ¿no? O sea, ¿qué valor toma n? ¿Cuántos datos tengo? Son 200 datos. Por lo tanto sería 200 entre 100 por ¿cuánto? Por k. ¿Cuánto vale k? ¿Cuánto vale k? En este caso 20, ¿no? Porque estoy pidiendo el percentil 20. ¿Ok? 3 minutos más, por favor. Ok, jóvenes. A ver, les estoy mostrando cuál hubiese sido la solución, ¿no? Para empezar, mis intervalos. Tengo la frecuencia y lo que les comentaba, ¿no? Debemos hallar en primer lugar la frecuencia acumulada. ¿Ok? Listo. Una vez calculada la frecuencia acumulada, voy a proceder a hallar qué cosa, la identificación o la posición. Como hallo la posición con la formulita n por k entre 100. N es el número total de datos que tengo, en este caso son 200. K me representa el percentil 20 que se está preguntando. Y 100, porque el percentil divide en cuántas partes, en 100 partes, la distribución.
200 por 20 entre 100 me da 40. Quiere decir que mi percentil 20 se encuentra ubicado aproximadamente en la posición 40. ¿Ok? Y la posición 40 yo la voy a ubicar ¿dónde? En una frecuencia acumulada, ¿no? Que contenga 40. 30 no contiene 40, no llega a 40, pero 80 sí contuvo qué cosa 40, ¿no? Por lo tanto, voy a escoger o voy a tomar en consideración el intervalo número 2, ¿no? El intervalo segundo. Si tú yo lo reemplazo en la fórmula, el percentil 20 va a ser igual al límite inferior, que sería 70, más n por k entre 100, la posición, y la posición era anteriormente 40, ¿no? 40. Menos f subía a la menos 1, o sea, la frecuencia acumulada anterior de mi clase percentil, que sería en este caso 30. 40 menos 30. Entre la frecuencia de mi clase percentil, en este caso la frecuencia 50, entre 50. Y todo por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? De 50 a 70 hay 20, ¿no? Por lo tanto la amplitud es igual a 20. Si yo resuelvo la operación, ¿dónde se encuentra ubicado el percentil 20? Se encuentra localizado en la posición 74. ¿Ok? O sea, 74 de 99 partes iguales. Quiere decir que si en caso esto me representaba de repente algún rango de peso o de peso ideal, de 99 personas o de 100 personas, mi peso es el ideal porque está ocupando la posición 74, ¿no? Estoy más que bien. ¿Ok? Vamos a dejar hasta este ejercicio el tema de las medidas de posesión. Ya en clase procederemos a realizar ejercicios de cuartiles, de deciles y de percentiles. Por su atención, jóvenes, muchas gracias.